Hola a todos. Bueno, lo primero, disculpad los problemas técnicos que ha habido al principio. Todo tiene su razón. Esto de Wayland y el Chrome no se va muy bien, así que ahora ya vamos con Firefox, que es un poco más estándar. Bueno, me dijo Alexandre oye, ¿podemos contar alguna cosa así curiosa y tal? Y se me ocurrió contar el tema de los microcontenedores, ¿vale? Pues esta charla parte de de dos que hemos dado internamente dentro de Red Hat, pues para debatir un poco sobre el tema de los contenedores, hacia dónde vamos, sobre todo porque además dentro de nuestro equipo tenemos mucha gente que está trabajando en la distribución de RHEL, ¿no? O que viene de trabajar en distribución de RHEL. Entonces nos podía dar la perspectiva de por qué se hacen ciertas cosas a nivel del sistema operativo y si tenía sentido que en la parte de contenedores fuéramos en la misma dirección, ¿no? Entonces, bueno, a medida que vaya contando las cosas os voy también a decir lo que nos han estado diciendo nuestros compañeros, ¿vale? Bueno, yo soy trabajo en Red Hat Iberia y bueno, pues estamos allí por las torres de Castellana y nos dedicamos pues a muchas cosas. Casi todo el mundo nos conoce por la parte de Linux, pero pues contaros que también estamos trabajando con cosas nada más de desarrollo Java y luego lo veréis un poco dentro de la presentación que está también más enfocada al mundo Java, que aunque la gente dice que eso está muerto, pero todavía hay muchos clientes que trabajan con microservicios y Spring Boot. El contexto, ¿por qué hablamos de contenedores y por qué hablamos de contenedores pequeños, ¿no? Pues la verdad es que todo esto partió ahí del BBVA, sobre todo, que empezó a preguntar por este tema, y del Santander, que fueron un poco los primeros que empezaron a trabajar así a escala en España con temas de contenedores de los que estamos hablando ahora, ¿no? De lo de Open Container Initiative. Y en el mercado lo que se empezó a comentar era que una de las ventajas que traían los contenedores era que aumentaba mucho la eficiencia y reducía el footprint de las aplicaciones, con lo cual pues la densidad de los data centers iba a ser brutal y que se iba a ahorrar un montón de dinero, ¿no? Y entonces, en aquel momento se atacaba mucho, o hablábamos mucho con la gente de operaciones en este aspecto. Ahora ya nos hemos dado cuenta, y ahí está Jorge, por ejemplo, que está evangelizando, que los contenedores, sobre todo, o mucho de la gran parte, tiene ventajas para los desarrolladores, más que para la gente de operaciones, ¿vale? ¿De qué es todo esto? ¿Qué es esto de los microcontenedores? Pues que el tamaño importa. Y el tamaño importa porque puede pasar esto, que nosotros de repente estamos trabajando, tal, alguien nos dice en el desarrollo, dice, oye, necesitamos hacer un microservicio que acceda a una base de datos. Venga, vamos a probarlo. Vale, hacemos la aplicación, la desplegamos y decimos, venga, vamos a hacer la base de datos. Nos descargamos un Dockerfile, porque puede que no haya el contenedor en Docker Hub, y lo montamos, tal, ahí súper emocionados, y aparece esto, ¿no? Aparece que el contenedor nos ocupa 9,5 gigas. No puede ser, no puede ser. Abrimos un caso y le hacen como a este hombre que le dice, no te preocupes, ponle menos squash. Y dice, vale, ya me ha salido mucho mejor, ya solo tengo 5 gigas y medio, ¿no? Entonces, claro, cuando a alguien le dices, no, es que los contenedores van a ser más ligeros y ocupan 9 gigas, alguien dice, perdona, ¿dónde está aquí la cámara oculta? Entonces, ¿por qué pasa todo esto, ¿no? ¿Y por qué queremos entonces reducir los contenedores y hacerlos mucho más pequeños, que no nos pase eso? Pues por un tema de eficiencia, evidentemente, cuando te descargas en los 200 nodos en los que vas a correr tu aplicación, si tienes 5 gigas por contenedor, pues son 5 gigas por 100 nodos, pues 500 gigas que acabas de consumir en un momento. Por temas de seguridad, ¿vale? Cuanto menos paquetes y menos ficheros tenga el contenedor, va a ser más difícil que tenga una vulnerabilidad que se pueda aprovechar. Porque nos vamos hacia modelos serverless, ¿vale? Entonces necesitamos arrancar los contenedores muy rápidos y cargar 5 gigas en memoria, aunque los sistemas de ahora son rápidos, pero tardan un poquito. Y porque, jolines, para hacer 5 gigas o 9 gigas y medio hacemos máquinas virtuales, no hacemos contenedores. Es más, hay algunos proveedores que cuando les dicen tienes que poner tu tecnología en contenedores, lo primero que hacen es que cogen, se hacen un listado de todos los ficheros que tienen en su máquina virtual, lo meten en un contenedor y a correr. Y claro, eso no es Cloud Native, eso es otra cosa, un poco chapuza. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros pasos que se hicieron en todo esto? Pues fijaos en qué época estamos hablando, en noviembre de 2014. ¿Vale? Docker acababa de lanzar su versión 1.0 más o menos por esas fechas. Y ya había gente que empezó a trabajar con VisiBox para hacer contenedores pequeñitos, porque se dieron cuenta que, joder, cuanto más pequeños eran, más podían meter.
Y eso que todavía no existía Kubernetes, ni mucho menos. Porque la gente dijo, ostras, pues puede tener sentido, pero claro, lo que queremos es desplegar, en muchos de los casos, aplicaciones que corremos encima. Y esas aplicaciones están hechas con diferentes lenguajes. Entonces, Iron.io fue una de las empresas puntera que llegó demasiado pronto al mercado y que empezó a montar contenedores muy pequeñitos para poder correr Java, Python, Node. Por aquella época Go no estaba tan de moda para poder correr contenedores, pero empezaron a montar varias, ¿no? Y los montaron basados en Alpine. Luego hablaremos un poquito de Alpine, ¿vale? A medida que estoy avanzando, casi todas las distribuciones, y ahora lo veremos, se han ido pegando para poder hacer bases de imágenes lo más pequeñas posibles, para que ocupen lo menos posible y tengan esta superficie. He puesto aquí 4 ejemplos, pero si os vais a Docker Hub y os vais a las web de las distribuciones de Linux, os vais a encontrar que casi todo el mundo tiene ya su distribución de Linux relativamente pequeña, ¿vale? Y ahora veremos por qué es relativamente pequeña. Estamos hablando de unos 60 megas, 70, 100, 100 megas, ¿vale? Nos puede parecer que es grande. La mayoría de lo que tienen estas distribuciones de Linux, básicamente, son los package manager. O sea, básicamente es la base mínima para poder instalar cosas encima. Lo que pasa es que todos estos package manager, en el caso, yo os voy a contar en el caso, por ejemplo, de RHEL. RHEL utiliza, incluso en la mínima, lo que se ha hecho es quitar el DNF, que es el típico, pues ha hecho un micro DNF, que está hecho en C++, para eliminar todas las dependencias que tenía de Python. Pero aún así, tienes que meter el RPM y tienes que meter toda la base de datos de RPM, todas las dependencias, SSLs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, aunque intentes reducirlo al mínimo, te salen 103 paquetes, en el caso de la UBI minimal, ¿no? Y en el resto son equivalentes. Pero es que si no metemos eso, no podemos hacer nuevas aplicaciones con nuevos paquetes instalados encima. Entonces, al final tienes un árbol de dependencias bastante grande. Lo tengo por ahí, de que un día lo saqué y estuve investigando, y la verdad es que no os podéis imaginar la cantidad de paquetes que se tienen que meter por dependencias de los gestores de paquetes. ¿Qué sucede? Bueno, pues la gente dice, joder, pues Alpine no es tan grande, ¿vale? Alpine lo he estado mirando por ayer y me parece que estaba en unos 6 megas aproximadamente. Y dice, joder, pues 6 megas no son 100, perfecto, me voy a Alpine, ¿no? Y entonces empiezas a estar en los foros y empiezan a aparecer problemas. Y dices, joder, pero ¿por qué están apareciendo problemas, no? Pues bueno, aparecen diferentes tipos de problemas. Primero, los paquetes no son exactamente el paquete que tienen otras distribuciones, no tienen gestión de dependencias, etc. Luego, y el mayor problema que surge siempre es la libc, ¿vale? La libc que tienen todas las distribuciones es la de GNU. Pero en Alpine decidieron que iban a hacer una muy pequeñita y muy reducida que se llama Muscle. Y el Muscle, como tiene una implementación específica y definida, te pueden pasar problemas de redes, problemas de autenticación, puede pasar de todo. Hay incluso artículos, que no he puesto aquí porque tampoco quiero hacer mucha sangre, que explica cómo no son POSIX compliant de muchas de las situaciones. Entonces, ¿se puede utilizar? Bueno, sí, para hacer una prueba sí, para estar en casa sí, pero yo en producción no lo pongo. O sea, yo lo tengo muy claro, no lo pongo, ¿vale? Aparte de que no tienes una BAS tampoco, o una ZSL o algo un poco más potente. Entonces, de verdad que da muchos problemas y yo preferiría que elijáis cualquier otra distribución que dé estas mínimas para poder montar los contenedores, ¿vale? Entonces, alguien empezó a decir, oye, ¿y por qué no los hacemos directamente from scratch? Si en realidad esto es un contenedor y no necesita el kernel, pues yo tengo un ejecutable y trabajo, ¿vale? En ese enlace que luego colgaremos, ¿vale? Aparece pues unos trabajos iniciales que hicieron una gente en la cual cogían un ejecutable, miraban todas las librerías dinámicas que tenía, metían las librerías dinámicas y el ejecutable y a correr. Primeros problemas que se empezaron a encontrar, pues que aparte del ejecutable de las librerías dinámicas, un sistema operativo necesita algo más, ¿vale? Necesita contraseñas, necesita la parte de red, cuando digo la parte de red, cosas como el etc services, como necesitas los certificados si vas a hacer HTTPS, los certificados del sistema operativo, porque son dependencias. Se puede hacer algunas cosas y algunos hacks muy extremos, ¿vale? Pero normalmente no. Entonces, ¿qué hicieron allí? Pues empezaron a hacer una lista de todos esos ficheros que necesitaban, aparte de configuración, aparte de las librerías, y montaron una herramienta que se llama Dockerize, pero que tiene ya 3 años, con lo cual ya tiene tiempo, y lograron hacer unos contenedores bastante chulos, ¿vale?
A medida que esto fue avanzando, Builda es un proyecto que empezaron allí unos compañeros nuestros para, digamos, segmentar el demonio de Docker en diferentes modelos, que ahora ya, gracias a eso también, pues la gente de Docker ha hecho Containerd y han separado también los diferentes runtimes con otras funcionalidades adicionales que se necesitaban. Entonces, Builda te permite hacer una cosa que está muy chula, que es que tú al final, un contenedor, lo que tú necesitas es una capa para ir metiendo todos los ficheros y las librerías. Pero cuando haces un Docker build y haces un run, pues muchas veces te empieza a meter más ficheros y por mucho que luego tú los borres, ya te han quedado en la capa, aunque tú los borres. O sea, tú coges haces un Docker build de una capa que tiene 100 megas de un sistema operativo, le empiezas a quitar todos los ficheros, lo vuelves a hacer un save y sigue teniendo 100 megas, porque no haces ring, ¿vale? Que eso es por lo que decían los otros compañeros de hacer la parte de parse. Entonces, una de las cosas chulas que tiene esto es que te permite montar un directorio como si fuera el raíz del directorio de tu contenedor y crear ahí las cosas desde fuera, desde el host. Cuando acabas, le haces como un save, le haces la copia de eso, lo metes en el contenedor y ya sabes que no has tenido problemas porque se han creado y borrado paquetes. El distroless le gusta mucho a la gente de Google, están publicitándola como si acabaran de encontrar ahora el oasis en el mundo, que básicamente lo que hace es crear lo mismo que hicieron los de Iron.io, que es, yo voy a crear para lenguajes, para Java, para Node, para Go, para Python, y voy a crear que tengan el ejecutable y solo los runtimes, ¿vale? Pero que no tengan más paquetes. Vale, luego veremos qué problemas da eso. Además ha sido muy divertido porque hoy acabo de ver un blog muy chulo sobre el tema. Y la última de todos, alguien podría decir, joder, pues compilo estáticamente el binario, y ya está, fuera, ni librería dinámica ni nada. Tenemos el mismo problema que from scratch, ¿vale? Que tenemos que meter fichero de configuración. Pero esta es la solución que se está dando para muchos de los operadores que estamos construyendo y que está construyendo la comunidad, utilizando el OpenEditor SDK. Y también es una solución que se está tomando cuando se compilan con GraalVM soluciones como Java, o cuando vas directamente con Go o con C++ y dices, hago mi binario, lo meto y a correr, ¿vale? Pero en estático. Pero en realidad, claro, esta es la situación. A nosotros nos da lo mismo las distribuciones base. Lo que queremos es que nuestra aplicación sea lo más fina posible. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos esto. Que aparte de la imagen base sobre la cual vamos a trabajar, resulta que le tenemos que meter el runtime de nuestra aplicación. He puesto Java, por poner un ejemplo. Luego le metes las dependencias, todas las librerías que estás utilizando para poder montar tu aplicación. Y al final metes tu aplicación. Entonces, si hacemos todo este stack y nos vemos, bueno, luego lo vemos en otra transparencia, vemos que al final la imagen base tampoco es el gran problema de nuestra distribución, ¿vale? En disco, pues esto estábamos hablando de 100 megas. En total todo, igual nos ocupa 600. Dice, joder, pues entonces igual tengo que mirar cómo hago para que estos runtimes sean los más pequeños posibles, no meter más dependencias de las que necesito de mi aplicación, y también lo mismo pasa con la aplicación. La aplicación, ver si de verdad tiene la funcionalidad que quiero, o estoy haciendo una aplicación monolítica y estoy volviendo otra vez al pasado, ¿no? Y estamos hablando todo el rato de disco, pero en realidad a mí lo que me importa sobre todo es la memoria. Pues la memoria es la que me va a dar más densidad. El disco, relativamente, las máquinas suelen tener bastante disco, pero la memoria es la que es más cara. Entonces, todo esto que estamos vendiendo de contenedores y la densidad está fantástico, pero si vosotros cogéis, por ejemplo, el ejemplo que he hecho yo, con un host con 64 GB de RAM, ¿no? Y tenemos un kernel que nos ocupa 256 cuando lo arrancamos en una máquina virtual. Pues si yo hago aplicaciones monolíticas, si veis aquí, puedo meter las mismas, si las meto en contenedores, que si las meto en máquinas virtuales. No he ganado nada. Es cuando de repente empiezo a hacer contenedores muy finitos, 64 GB de RAM o menos, cuando de verdad encuentras mucha más densidad, ¿vale? Entonces estás obteniendo una eficiencia ya más alta. Aquí está puesto un asterisco, ¿vale? Porque aunque se podrían meter 1000 y pico contenedores en un host, por otro tipo de limitaciones de los runtimes de contenedores, pues igual eso es una utopía. ¿Vale? Entonces, este también es la distribución, igual que teníamos para disco, tenemos la distribución de la memoria. Si veis, he puesto un ejemplo, pero en las librerías base y los sistemas estáticos del sistema operativo consumen muy poco de la memoria de nuestra aplicación. Lo que sobre todo va a consumir mucha memoria es
Primero, los internas del runtime, es decir, pues todas las zonas de memoria que tiene para poder hacer garbage collection, en caso de que sea Java, u otras similares, ¿vale? ¿Qué nos va a pasar lo mismo? Nos va a pasar lo mismo en la parte de librerías que nosotros nos apoyamos del lenguaje para poder construir nuestra aplicación. Y nuestra aplicación normalmente va a ser la que más consuma. Entonces, ¿qué es lo que más nos interesa? Nos interesa que nuestra aplicación sea lo más fina posible, porque en el otro, probablemente, por mucho que hagamos mucho esfuerzo, vamos a obtener muy poco rendimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer en cada una de estas capas? Bueno, el sistema operativo ya lo hemos hablado. Podemos hacer alguna cosa para reducir, utilizar aplicaciones mínimas, etc. ¿Vale? La parte de los runtimes, pues muy importante es seleccionar la memoria correctamente de cada una de esas capas que se necesitan. La gente suele tener muchos problemas con el out of memory killer dentro de Kubernetes porque no dimensionan bien esas capas y le ponen límites a los contenedores y cuando se desmadra, de repente Kubernetes se cepilla la aplicación y tienes una aplicación que se está muriendo y no sabes por qué. Dices, pues, ¿está mal? ¿No está mal? ¿Qué le está pasando? Entonces es importante hacer ese cálculo correctamente. Luego por las librerías de lenguaje, ¿vale? Pues si utilizas unas librerías pueden que ser mucho más rápidas y consumir mucho menos. Entonces hay que elegir bien las librerías que utilizas pues para hacer parsing, para hacer serialización, etcétera. Y hay un montón de trabajos hechos al respecto del rendimiento de ese tipo de librerías. Entonces, no viene más, cuando vas a tener que hacer alguna cosa de estas, echarle un vistazo a ver qué hay por el mercado y qué comparativas hay. Y por último, la aplicación, que normalmente es la parte más significativa. Entonces, cuidemos las estructuras de memoria que utilizamos en la aplicación para que no se nos vayan de madre. ¿Qué nos llevamos de aquí? ¿O qué me gustaría que nos lleváramos de aquí? Pues a mí me gustaría que nos lleváramos de aquí varias cosas. Las primeras, que sí, elegir la parte del sistema operativo base es importante, pero no es crítico, ¿vale? Entonces, cojamos una de ellas, Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, lo que queráis, ¿vale? Pero seleccionarla tampoco, o sea, con otras condiciones, ¿vale? Y con otros argumentos, luego lo vamos a ver. La parte de librerías y frameworks. Vamos a hacer un pequeño análisis para no irnos de madre y coger alguna de las cosas que esté por internet, lo primero que pillemos y que se nos desmadre todo. La parte del runtime, ¿vale? Es importante hacer pruebas de rendimiento y hacer tuning de esas memorias. Eso es importante. Y por último, nuestra aplicación. Cuando ya lo tengamos todo montado, vamos a hacer y estamos en modo scalability, pues hay que hacer eso, hay que hacer pruebas de rendimiento y tuning. Porque eso lo que nos va a hacer es que a futuro, eso lo haces una vez cuando vienen las siguientes versiones y lo vas metiendo de forma iterativa, pero no tienes por qué hacerlo todas las versiones. Pero nos va a dar una base muy importante para saber cómo va a crecer la aplicación y para tener ese feeling de si la aplicación está correctamente dimensionada para la infraestructura o no. ¿Ah? Cosas que nos puede pasar, cuidado, sobre todo, desarrollar está bien, pero no hay que perder de vista cuando tenemos que hacer mantenimiento y la operación. Hablábamos antes de que se pueden cepillar temas porque no están bien calculadas las memorias, pero es que nos puede pasar otras cosas, ¿vale? Si solo metemos los binarios, de repente no tenemos shell. Y entonces vamos a entrar para ver qué está pasando o ver un fichero y no tienes opción para poder entrar, porque no tienes shell el contenedor. Entonces, igual por no meter la shell, que son 60 megas, nos montamos un cirio a la hora de hacer troubleshooting bastante importante. La parte de distroles, ¿vale? Y ahora os cuento la anécdota. Acabo de ver un blog en el que decían que, joder, que ellos habían puesto su aplicación Python encima de una CentOS, no, era un Ubuntu, y que le salían un montón de problemas de seguridad de CVEs por parte que le habían pasado Claire y le habían pasado, me parece que Trivi también. Y le salía un montón de problemas. Le habían cambiado a distroles y le salían 0. Y entonces estaban súper contentos. Mira, ya no tenemos los problemas de seguridad del sistema operativo. Claro, porque en realidad todas las librerías dinámicas que has metido para ejecutar tu aplicación, como no tienen un package manager, todos esos escaneadores de seguridad se basan en saber qué paquetes tienes instalados. No has metido el package manager para el sistema de seguridad, no hay ningún paquete. Aunque hayas metido todas las librerías, para él es como si fueran tuyas. Entonces, va a salirte siempre 0, pero eso no quiere decir que no tengas problemas de seguridad. Los puedes tener y muy gordos, pero el escaneo no sabe encontrarlos, ¿vale? Entonces, algo que te puede parecer, joder, he bajado el footprint, en realidad acabas de montar una muy guapa. Otros límites, lo que hablábamos, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, tengo una
máquina con 64 GB de memoria, como hablábamos antes, y 4 CPUs, pues yo puedo hacer unos contenedores súper pequeñitos en tema de memoria, pero si cada uno me consume una CPU, voy a meter 4. Entonces me da igual, tengo otros límites. Tengo que también calcular cuál es el consumo de recursos en cuanto a almacenamiento, CPU, para tener algo que sea consistente, ¿no? Y por último, la parte de C y CD. Si yo hago cosas muy dístroles y no meto nada de información de versiones ni de nada, de repente me encuentro con que hay algo desplegado en producción y ha pasado el C y CD, pero no tengo información de qué es lo que está corriendo en producción, qué versión es. Entonces necesito por lo menos información que alinee las versiones de mi aplicación con las versiones de dependencias que tienen, paquetes, librerías, etcétera. Entonces, en los paquetes normalmente de las aplicaciones sí que tienes el número de la dependencia, pero una librería, una libSSL, puede haber una libSSL S2 y puede ser 2.0, 2.25, 2.88. Entonces no sabes muy bien si hay un problema de algún bug o algún problema de seguridad porque no tienes esa versión, no sabes qué es lo que está instalado. Entonces casi mejor le metes los paquetes. Y esto es una de las cosas que nos decían nuestros compañeros, es que si no metes paquetes estás ciego, no sabes exactamente lo que pasa, ¿vale? Os dejo una lista de links. El primero de ellos sobre todo es super freaky, ¿vale? Que es como hacer una imagen de un contenedor en menos de 1000 bytes. Si lo veis es... Luego esto lo colgamos en SlideShare, por ejemplo, y pasamos el enlace al foro. Y luego, pues por ejemplo, cómo hacer aplicaciones nativas Java que corran sin necesidad de una JVM con Ahead of Time, con Graal, ¿vale? Con esa máquina virtual que está desarrollando sobre todo Oracle. Y bueno, pues algunas otras cosas como por ejemplo lo de la libc de Muscle, para que veáis todo lo que hay ahí montado. Y voy a intentar, para que veáis un poco también lo del tema de la escalabilidad, cómo pues nosotros trabajamos mucho con Quarkus. Quarkus se puede montar las imágenes con Graal bien como imágenes nativas. Entonces tengo aquí, a ver si me funciona lo de la pantalla para que lo veáis, que espero que sí. Tengo aquí un dashboard de Kubernetes, ¿vale? En el cual está corriendo una aplicación y fijaos la memoria que está utilizando, ¿vale? Entonces, está utilizando una memoria 7,37 megas. Es una aplicación Java. O sea, a mí cuando me dicen que las aplicaciones Java son gordas, a ver, es un Hello World, ¿eh? No vayamos a... No es vuestras aplicaciones de blockchain. Podríamos probarlo, ¿eh? Por las aplicaciones de blockchain, pero serían un poquitín más grandes. Pero si hacéis un Hello World en cualquier tipo de lenguaje normal, lo compiláis y lo desplegáis en un contenedor, como tenéis que meter máquinas virtuales, etcétera, etcétera, os puede salir ahí pues igual 200 megas de RAM, 300, 400 megas de RAM, simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes algo así, pues lo que puedes hacer es que puedes escalar en mi portátil. Esto no sé si lo veis ahí, pero es mi localhost, o sea, es mi portátil, es un Minikube. Y yo aquí puedo coger directamente y decirle, escálamelo y ponme 50 réplicas. A lo loco. Paga resto, ¿no? Ese es mi portátil, o sea que pago yo. Pero como veis, o sea, veis que casi todo lo que está tardando el contenedor es en crearse dentro de Kubernetes. Pero directamente, ahora vais a ver cómo va a empezar a creer, en cuanto que esté creado todos los objetos en Kubernetes, vais a ver cómo se empieza a escalar a toda leche. Entonces, para modelos de serverless, en los cuales tú necesitas escalar y ya se escala muy rápido, fijaos, ya se han creado 12. Esto si lo metemos un contenedor de los que te puedes descargar de un MySQL o... esto no va a pasar. Entonces, esto sirve para hacer elasticidad muy rápida y que se puedan crear, fijaos que es mi portátil, o sea que no es un clúster potente, pero puedes irte hacia esos modelos con este tipo de soluciones, ¿vale? Y eso es lo que os quería contar. A ver si tenéis preguntas.